papá me exigió que le cediera mi casa a mi hermano porque su novia se quedó embarazada y él sería padre pronto. Dije que lo pensaría, luego fui a casa, cambié las cerraduras y corté todo contacto. Antes de continuar, déjanos un comentario mencionando desde qué país nos estás mirando, nos encanta leerlos. No voy a pretender que crecí en una situación familiar horrible. Mis padres no eran abusivos ni nada por el estilo, me alimentaron, me vistieron y se aseguraron de que fuera a la escuela. Todas las necesidades básicas estaban cubiertas. But aquí está el detalle con las cosas básicas, son solo eso, básicas. Y cuando eres el segundo hijo en una familia donde el hermano mayor no puede hacer nada malo, lo básico es casi todo lo que vas a recibir. Mi hermano Andrew es 3 años mayor que yo. El término hijo consentido ni siquiera empieza a describirlo. Este tipo podía arruinar un tazón de cereal, y mis padres encontrarían la manera de culpar a la cuchara. Mientras tanto, yo podía obtener la calificación más alta en un examen difícil, y solo recibir un «eso es lindo, cariño», mientras ellos planeaban el próximo gran evento en la vida de Andrew. Siempre fue así, siempre ha sido de esa manera. ¿Quieren algunos ejemplos? Claro. Cuando yo tenía 12 años y Andrew 15, ambos queríamos bicicletas. Ahorré el dinero de mis cumpleaños y completé tareas adicionales durante 3 meses. Me compré una bicicleta usada de un vecino por $40. Andrew mencionó que quería una, y mi papá lo llevó a la tienda de bicicletas el siguiente fin de semana. Regresó a casa con una bicicleta de montaña de $500. Cuando pregunté por qué Andrew recibió una nueva, mi papá dijo que Andrew necesitaba un transporte confiable. Yo andaba en una bicicleta con neumáticos que ni siquiera combinaban. En la escuela secundaria, entré en el cuadro de honor cada semestre. Andrew apenas pasaba la mayoría de sus clases, pero era popular, así que eso era lo que importaba. Cuando obtuvo una nota baja en inglés, le contrataron un tutor. Cuando yo obtuve una nota regular en química, mi única nota baja, mi madre me dijo que tenía que estudiar más duro. No tengo resentimiento por eso ni nada parecido. Bueno, tal vez lo tenía cuando era más joven, pero cuando llegué a los 20 años, ya había aceptado que las cosas eran así. Algunas familias tienen favoritos, la mía lo tenía. Andrew recibía la atención, los elogios y la ayuda financiera cada vez que la necesitaba. Yo me volví muy bueno resolviendo las cosas por mi cuenta. Y honestamente, eso terminó siendo el mejor trato porque, mientras Andrew aprendió que alguien siempre lo rescataría de los problemas, yo aprendí cómo resolver los problemas reales de la vida. Después de la secundaria, fui a una universidad pública local, la pagué yo mismo trabajando por las noches en un almacén de envíos. No era nada glamoroso, pero cubría la matrícula y me mantenía alimentado. El trabajo en el almacén era brutal, de 10 de la noche a 6 de la mañana, cargando y descargando camiones, pero pagaba $12 la hora, lo cual era suficiente para cubrir la universidad y la renta. Andrew fue a una universidad privada de 4 años a 2 estados de distancia, con todo pagado por mamá y papá. Auto nuevo, dinero para sus gastos, el paquete completo. Cuando pregunté si podían ayudarme con mis libros un semestre, solo con los libros, ni siquiera con la matrícula, mi papá me dijo que me formaría el carácter trabajar por lo que quería. Carácter, ¿verdad? Terminé mi carrera técnica y consiguió un trabajo como ajustador de seguros. Empecé desde abajo y fui subiendo. Vivía en un departamento pequeño con 2 compañeros de cuarto que nunca limpiaban el baño. Conducía un auto que tenía más problemas que una revista de espectáculos, pero estaba ahorrando. Cada mes guardaba todo lo que podía. Algunos meses eran $50, otros eran $300. Mi objetivo era claro, quería ser dueño de una casa antes de cumplir los 30 años. Todos me decían que era imposible. Incluso el asesor financiero de mi banco me miró con escepticismo cuando pregunté sobre los programas para compradores de vivienda por primera vez. Pero lo hice de todos modos. Recorté cada gasto que pude. Preparaba mis almuerzos en lugar de comprarlos. Me quedaba en casa los fines de semana mientras todos los demás salían. Vi crecer mi cuenta de cheques de forma lenta, dolorosamente lenta, pero creció. Andrew, por su parte, saltaba de un trabajo a otro. Trabajaba en algún lugar durante 6 meses, decidía que no era su pasión, renunciaba y se mudaba de regreso a la casa de mis padres mientras descifraba su próximo paso. Esto ocurrió 4 veces en 5 años. Cada vez, mamá y papá lo recibían con los brazos abiertos. No le cobraban renta, le permitían comer de su comida mientras se encontraba a sí mismo. A los 25 años, tenía casi $40,000 ahorrados. Empecé a buscar casas seriamente. Todo estaba muy fuera de mi presupuesto, o en vecindarios donde se escuchaban sirenas constantemente. Entonces la encontré, una casa de una planta con 3 habitaciones a 40 minutos de la ciudad. Necesitaba reparaciones, pero la estructura estaba firme. Ofrecí $5,000 menos del precio de venta. Ellos me ofrecieron una contrapropuesta de $2,000 menos. Acepté, di el 20% de enganche y, de repente era propietario de una casa. Tenía 27 años y era dueño de una propiedad. Nadie me ayudó, nadie me dio un solo dólar. Me había ganado cada centavo de ella. Mamá y papá vinieron a verla una vez, solo una vez. Caminaron por el lugar, hicieron algunos comentarios sobre cuánto trabajo necesitaba, y se dejaron después de 20 minutos. Mi papá mencionó que estaba bastante lejos de ellos. Eso fue todo.
Nada de felicitaciones, nada de estamos orgullosos de ti. Solo observaciones sobre lo que estaba mal, pero no me importó. No la compré para ellos, la compré para mí. Y amaba esa casa. Cada tabla del suelo que crujía, cada ángulo extraño en la cocina, cada corriente de aire que entraba por las ventanas en invierno, era mía, me la había ganado. Nadie me la dio, nadie me ayudó a conseguirla y nadie me la podía quitar, o eso pensaba. Avanzamos 3 años en el tiempo, tengo 30 años. La casa está en excelente estado ahora, y he acumulado un valor sólido en la propiedad. El vecindario se ha vuelto más lindo, un par de familias se mudaron y el valor de las propiedades aumentó. Toda la zona se está desarrollando. Mi pequeña casa que necesitaba arreglos y que compré por una ganga ahora vale un 60% más de lo que pagué por ella. No es que planeara venderla, me gustaba estar allí, había echado raíces. Andrew, durante estos mismos 3 años, había estado viviendo con su novia en un departamento rentado. Un lugar lindo, mucho más lindo que el departamento con el que yo empecé, pero la renta seguía subiendo y él se la pasaba quejándose de que estaba tirando el dinero a la basura. Trabajaba en ventas en un concesionario de autos, le iba bien supongo, pero nada espectacular. Su novia trabajaba en un salón de belleza. Entre los dos ganaban buen dinero, pero también gastaban bastante. Ropa fina, teléfonos nuevos cada año, viajes de fin de semana, comer fuera constantemente, cero disciplina financiera. Entonces su novia se quedó embarazada. De repente, Andrew decidió que necesitaba ser propietario de una casa. No que quería, sino que lo necesitaba, porque aparentemente no se puede criar a un niño en un departamento. Una gran novedad para los millones de personas que lo hacen. Pero bien, comenzó a buscar casa. Rápidamente se dio cuenta de que todo lo que estaba en su rango de precio estaba en una zona terrible o necesitaba reparaciones masivas. Todo lo que estaba listo para mudarse superaba por mucho lo que él podía pagar, especialmente con un bebé en camino. Su novia tenía opiniones muy firmes sobre qué tipo de casa quería para llevar a su bebé. Se convirtió en todo un tema. Me enteraba de todo esto a través de mi mamá, quien me llamaba cada semana con actualizaciones sobre la búsqueda de casa de Andrew, como si yo tuviera que estar tan interesado como ella. Hablaba de lo estresante que era para él, de lo difícil que era encontrar el lugar adecuado y de lo caro que se había vuelto todo. Yo hacía ruidos de simpatía y volvía a mi vida. Luego, un domingo, recibí una llamada de mi papá. Quería saber si podía ir a cenar esa noche. Lo llamó una reunión familiar, y dijo que era importante. Debía haberlo sabido en ese momento. Mi familia no hace reuniones familiares a menos que alguien quiera algo. Pero fui de todos modos, principalmente porque tenía curiosidad sobre qué tontería nueva se estaba cocinando. Llegué a las 6 de la tarde, mamá había preparado carne asada, había sacado la vajilla buena, la que solo usa para los días festivos o cuando intenta impresionar a alguien. Andrew ya estaba allí con su novia, que se llamaba Bethany. Tenía unos 6 meses de embarazo, ya se le notaba bastante y vestía uno de esos vestidos holgados de maternidad. Todos estaban extrañamente alegres, demasiado alegres, del tipo de alegría que hace que se enciendan tus alarmas de advertencia. Mamá me abrazó cuando entré, lo cual era inusual. Papá me dio un fuerte apretón de manos, lo cual también era inusual. Andrew me dio una extraña media sonrisa que parecía casi de disculpa. Definitivamente algo estaba pasando. Nos sentamos, cenamos y charlamos un poco. La carne asada estaba realmente buena. Mamá sabe cocinar cuando le pone empeño. Andrew me habló del bebé, de cómo estaban decorando la habitación y del nombre que habían elegido. Un nombre normal, no pude recordarlo 5 segundos después de que lo dijo. Asentí con la cabeza y fingí interés. Bethany me mostró fotos del ultrasonido en su teléfono, esas imágenes en blanco y negro que a mí me parecen arte abstracto. Dije las cosas apropiadas. Vaya, eso es genial. Sí, totalmente puedo ver la cara. Oh sí, eso definitivamente es un pie. Todo el tiempo podía sentir cómo aumentaba la tensión. Nadie mencionaba el verdadero motivo de la reunión. Todos estábamos evitando el tema principal, comiendo carne asada y fingiendo que esta era una cena familiar normal. Luego, mamá trajo el postre, pastel de manzana, mi favorito, el cual literalmente nunca preparaba. Y fue ahí cuando supe que algo andaba mal. Mamá no prepara nada de mis cosas favoritas a menos que quiera algo. La última vez que hizo pastel de manzana fue cuando quería que ayudara a Andrew a mudarse. La vez anterior a esa fue cuando quería que le prestara a papá mi camioneta por 2 semanas. El pastel era una señal de advertencia. Mi papá se aclaró la garganta y dejó su tenedor con cuidado, como si hubiera ensayado este momento. Aquí vamos, pensé. Bueno, dijo él, queríamos hablar contigo sobre un asunto importante, un asunto familiar. Dejé mi tenedor. Está bien, Andrew y Bethany están comenzando una familia, continuó, como si no hubiera pasado toda la cena escuchando exactamente sobre eso. Necesitan un hogar estable para el bebé, una casa de verdad, no un departamento. Tiene sentido, dije, el mercado está difícil ahora mismo. Todo está tan caro, intervino mamá. Han estado buscando durante meses y no pueden encontrar nada dentro de su presupuesto que sea adecuado para un bebé. Miré a Andrew, estaba mirando su pastel, evitando el contacto visual.
Interesante. Eso es complicado, comenté. Tal vez necesiten ampliar su área de búsqueda o considerar una casa que necesite arreglos. Bueno, eso es de hecho lo que queríamos discutir, dijo papá. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas como si estuviera a punto de hacer una propuesta de negocios. Tu casa es perfecta para ellos. Pestañeé varias veces. De acuerdo, vives allí solo, dijo mamá. 3 habitaciones solo para ti. Mientras tanto, Andrew necesita espacio para toda una familia. Entonces él debería encontrar una casa con 3 habitaciones, dije lentamente, tal como yo lo hice. El asunto es, dijo papá, que tú compraste en el momento adecuado, tuviste suerte con el mercado. Andrew no puede pagar lo que tú pagaste, y mucho menos lo que vale ahora. Eso no fue suerte, respondí. Ahorré durante 6 años. Trabajé en 2 empleos algunos meses, compré lo que podía pagar y lo arreglé yo mismo. Claro, dijo papá agitando la mano como si mi punto fuera irrelevante. Pero la realidad es que tú tienes algo que Andrew necesita, y la familia se ayuda entre sí. La habitación se quedó en silencio. Miré alrededor de la mesa. Mamá asentía como si papá hubiera dicho algo profundo. Bethany miraba su plato. Andrew seguía evitando el contacto visual. ¿Qué es exactamente lo que sugieren?, pregunté, aunque tenía el presentimiento de saberlo. Cédele la casa a Andrew, dijo papá de manera simple, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Eres soltero, no tienes hijos, puedes vivir en cualquier lugar, consigue un departamento, algo práctico. Andrew necesita esa casa para su familia. Realmente me reí, no pude evitarlo. Quieren que le dé mi casa a Andrew, no dar, corrigió mamá rápidamente. Te ayudaríamos con el primer y último mes de renta en algún lugar, un lindo departamento. Soy dueño de una casa, dije. ¿Por qué cambiaría eso por un departamento solo porque mi hermano la necesita más? Papá dijo con un tono molesto, ese que usa cuando cree que estás siendo razonable y tú estás siendo difícil. Él tiene un bebé en camino. Tú estás establecido en tu carrera, no tienes dependientes. Puedes permitirte rentar. Puedo permitirte rentar porque no lo hago, respondí. Caramba, soy dueño de una casa que compré con mi dinero. Es solo una casa, dijo mamá. La familia es más importante que las propiedades. Entonces, ¿por qué la familia no ayuda a Andrew a comprar su propia casa?, pregunté. Lo ayudaron con la universidad, lo ayudaron con su auto y lo dejaron vivir aquí sin pagar renta en 4 ocasiones distintas. ¿Por qué no ayudarlo con un pago inicial? Papá mintió diciendo que no estaban en posición de hacer eso ahora mismo, y que esta era la solución lógica. Piensa en el bebé, dijo Bethany de repente. Fueron las primeras palabras que pronunció en 10 minutos. ¿No quieres que tu sobrina o sobrino tenga un buen hogar? Claro, respondí, también quiero tener un hogar. De preferencia el que yo compré. Andrew finalmente habló. Vamos, hermano. ¿Sabes lo difícil que están las cosas allá afuera ahora mismo? Estoy intentando hacer lo correcto aquí, proveer para mi familia. Pensé que lo entenderías. Entiendo que quieres mi casa, dije. Lo que no entiendo es por qué crees que tienes derecho a ella. ¿Derecho? La voz de papá se volvió aguda. Eso es lo que piensas. Este es tu hermano. Pedir ayuda no es creerse con derecho. Pedir sería una cosa, dije. Esto es exigir. Hay una diferencia. No estamos exigiendo nada, dijo mamá, pero su voz tenía esa cualidad tensa que significaba que se estaba molestando. Te estamos pidiendo que consideres lo que es mejor para la familia, que pongas las necesidades de tu hermano primero, como he hecho toda mi vida. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó papá. Nada, dije, porque no iba a ponerme a discutir 3 décadas de dinámica familiar sobre la carne asada. Miren, no voy a ceder mi casa. Andrew necesita encontrar su propio lugar. Eso es lo que hace la gente. La gente que se preocupa por su familia se ayuda mutuamente, dijo mamá. ¿Ayudar? Seguro, respondí. Ayudaría a Andrew a empacar, lo ayudaría a mudarse, incluso lo ayudaría a pintar su nuevo lugar. Pero no le voy a dar mi casa. Estás siendo egoísta, dijo papá rotundamente. Estoy siendo egoísta, repetí. Bien, porque no voy a entregar la propiedad por la que trabajé años para poder pagar. Eso es ser egoísta. Mamá agregó con decepción real que siempre había sido así, pensando solo en mí mismo desde pequeño. Eso realmente dolió, lo cual era ridículo porque no era verdad. Pero es increíble cómo tus padres todavía pueden afectarte incluso cuando tienes 30 años y deberías tener más madurez. Creo que debo irme, dije poniéndome de pie. Siéntate, dijo papá, no hemos terminado de discutir esto. Sí, ya terminamos, respondí. No hay nada que discutir, es mi casa, me la quedo. Fin de la historia. Andrew me pidió que al menos lo pensara, y simplemente salí de allí. Todo el viaje de regreso a casa estuve temblando por la audacia de lo que acababa de suceder. Realmente me habían sentado, me habían dado de cenar, y me habían pedido que cediera mi casa como si no fuera la gran cosa, como si debiera estar feliz de hacerlo. Llegué a casa y me quedé sentado en la entrada durante 24 minutos mirando mi casa. Mi casa, la que compré cuando todos decían que no podía pagarla, la que arreglé yo mismo y que convertí en algo de lo que estaba proud. Y ellos querían que se la diera a Andrew porque él la necesitaba más. Entré, cerré la puerta con llave y me paré en mi sala.
Los pisos que había pulido, las paredes que había pintado, los estantes que había construido, cada centímetro de este lugar tenía mi trabajo, mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. Podían pensar todo lo que quisieran, la respuesta era no. Al día siguiente, llamé a un cerrajero, y cambié todas las cerraduras. Me costó $300, pero valió la pena porque sé cómo funciona mi familia. Si les das un centímetro, se tomarán toda la escritura de la propiedad. El cerrajero era un tipo mayor llamado Frank. No hizo preguntas, solo hizo el trabajo. Le tomó unas 3 horas cambiar todo. Guardé todas las cerraduras viejas en una caja en mi garaje por si alguna vez necesitaba demostrar que habían sido cambiadas. Mientras Frank trabajaba, conduje a la ferretería y compré un letrero formal de prohibido el paso. No uno de esos letreros amables de propiedad privada, sino uno grande y oficial que decía prohibido el paso, los infractores serán procesados. El tipo de letrero que deja en claro que hablas en serio. También compré un poste de metal para colocarlo, algo que no se pudiera quitar fácilmente. Lo monté justo al final de la entrada de mi auto, donde nadie pudiera pasarlo por alto. Me aseguré de que fuera visible desde la carretera. Incluso le tomé una foto con mi teléfono con la hora marcada, solo para tener documentación de cuándo lo coloqué. Luego llamé a mi banco y congelé mis cuentas por si acaso. Requería mi autorización verbal para cualquier transacción grande. Llamé a mi compañía hipotecaria y puse una contraseña en mi cuenta. Fueron sorprendentemente comprensivos. Al parecer, yo no era la primera persona que llamaba por preocupaciones de dramas familiares. Establecí una frase de seguridad que nadie pudiera adivinar, algo completamente aleatorio que no tenía nada que ver con mi vida. Llamé a la oficina del registrador del condado y pregunté sobre las alertas de fraude para las transferencias de propiedades. Hablé con una empleada llamada Patricia que aparentemente había lidiado con este tipo de situaciones antes. Me guió a través del proceso de poner una alerta en la escritura de mi propiedad. Básicamente, si alguien intentaba presentar algún documento relacionado con mi propiedad, me notificarían de inmediato. Costó $15, el dinero mejor invertido de mi vida. También revisé mi casa y me aseguré de tener documentación de todo. Encontré mis documentos de cierre, mi escritura, mi seguro de título y mis papeles de la hipoteca. Puse todo en una caja fuerte a prueba de incendios que compré en la misma ferretería que el letrero. Escaneé copias de todo, y las subí a 3 servicios de almacenamiento en la nube diferentes. Si algo les pasaba a los documentos físicos, tendría respaldos. Cambié mi contraseña de correo electrónico, mi contraseña bancaria, y cada contraseña que pudiera ser vulnerable. Las hice todas diferentes. Las anoté en una libreta que guardé en esa misma caja fuerte. Revisé mi informe de crédito para asegurarme de que no estuviera pasando nada extraño. Básicamente bloqueé todo lo que se me ocurrió porque conozco a mis padres. Si piensan que algo es por el propio bien de Andrew, harán lo que sea necesario. Y yo no iba a hacérselo fácil. No supe de nadie durante 2 días. Imaginé que me estaban dando espacio para pensarlo, como Andrew había sugerido. Luego, el miércoles, papá apareció en mi puerta. Vi su auto detenerse a través de la ventana, lo vi caminar hacia la puerta, intentar usar su llave vieja, poner cara de confusión cuando no funcionó y tocar. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. ¿Cerraduras nuevas?, preguntó. Sí. ¿Mi casa? ¿Mis cerraduras?, respondí. Me miró fijamente. ¿Hablas en serio con esto? Completamente en serio. ¿De verdad crees que intentaría entrar sin tu permiso? Creo que harías lo que consideres necesario para ayudar a Andrew, dije. Así que sí, cambié las cerraduras. Se le tensó la mandíbula. Eso es lo que piensas de tu propio padre. Eso es lo que sé de mi padre, respondí, basado en 30 años de evidencia. Te criamos mejor que esto, dijo él. Me criaron para trabajar por lo que quiero, respondí. Así que eso fue lo que hice. Trabajé por esta casa, es mía y me la quedo. Andrew necesita esta casa, dijo papá, y podía escuchar cómo aumentaba su frustración. Tiene un bebé en camino, necesita estabilidad. Entonces debió haber pensado en eso antes de embarazar a alguien mientras vive en un lugar rentado que apenas puede pagar, dije. Ese no es mi problema. Él es tu hijo y esta es mi casa. Podrías ayudarlo, estás eligiendo no hacerlo. Estoy elegir no darle mi casa, corregí. Esas cosas no son lo mismo. Papá se quedó callado por un segundo. Luego dijo, ¿qué se necesitaría para que lo reconsideraras? Nada, respondí, no hay nada que pudieras ofrecerme que me hiciera darle mi casa a Andrew. Así que eso es todo, vas a dejar que tu hermano sufra. Andrew tiene problemas por las decisiones que tomó, dije, no soy responsable de arreglar eso. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente, dijo papá por 10ª vez desde que comenzó todo esto. Ayudar, seguro, respondí, pero hay un límite, y ese límite es mi casa. Papá miró el letrero de prohibido el paso al final de la entrada, luego me miró a mí. ¿De verdad crees que eso es necesario?, preguntó. Basado en esta conversación, sí, negó con la cabeza. Has cambiado, no eres el hijo que crié. El hijo que criaste se habría dejado pisotear y habría hecho lo que ustedes querían, dije. Así que sí, supongo que he cambiado. Se fue sin decir otra palabra. Lo vi alejarse, luego cerré la puerta con llave. El siguiente ataque vino de mi mamá. Me llamó el viernes llorando lágrimas reales, o al menos eso parecía por el sonido.
Estaba preocupada por el bebé, dijo que estaba preocupada por Andrew y Bethany, preocupada por su futuro. Entonces ayúdalos, le dije, tú y papá tienen dinero, dales para un pago inicial. No es tan simple, respondió. Es exactamente así de simple, dije. ¿Quieres ayudar a Andrew a conseguir una casa? Ayúdalo a conseguir una casa, no ofrezcas la mía. Pero tu casa es perfecta para ellos, insistió. Es exactamente lo que necesitan. Entonces que encuentren una igual, respondí. Estás siendo tan frío con esto, me reclamó. Estoy siendo realista, dije. Tengo 30 años, soy dueño de una casa y no voy a renunciar a ella porque Andrew no planeó las cosas con anticipación. Él está intentando planear ahora, está intentando hacer lo correcto. Bien por él, dije, puede hacerlo sin mi casa. Lo intentó durante otros 20 minutos. Manipulación por culpa, lágrimas, todo el manual de estrategias. Me mantuve tranquilo, firme, y eventualmente ella se rindió y me colgó. Andrew me envió un mensaje de texto esa noche, un mensaje largo sobre cómo siempre me había admirado, cómo sabía que no siempre nos habíamos llevado bien pero pensaba que ya habíamos superado eso y cómo solo quería lo mejor para su hijo. Dijo que pagaría renta si eso era lo que yo quería. Que lo convirtiéramos en una situación de arrendamiento hasta que pudiera comprármela. No respondí, no había nada que decir. No iba a vivir en mi casa pagando renta o sin pagarla, no me la iba a comprar y no se iba a acercar a ella. El fin de semana estuvo tranquilo. Luego, el lunes, recibí una llamada de un número que no reconocí. Una mujer que afirmaba ser abogada de bienes raíces dijo que estaba ayudando a mi familia con una transferencia de propiedad y necesitaba verificar cierta información. Le dije que no estaba transfiriendo ninguna propiedad y le colgué. Luego llamé de nuevo a la oficina del registrador del condado y me aseguré por completo de que nadie pudiera tocar mi escritura sin mi firma física y 2 formas de identificación. El empleado fue de gran ayuda, probablemente porque yo no era la primera persona con sospechas de que su familia intentaba quitarle su propiedad. El martes, Bethany se presentó sola esta vez. Se veía cansada, asustada de verdad, se paró en mi porche y preguntó si podíamos hablar. En contra de mi propio juicio, la dejé entrar. No le ofreció nada, solo dejé que se sentara en mi sillón mientras yo me quedaba de pie junto a la puerta. Sé que esto es extraño, comenzó ella, toda esta situación. Extraño es una palabra para describirlo, respondí. Los padres de Andrew complican las cosas, son buenos en eso. Se quedó callada por un segundo. Luego dijo, no sabía que él te iba a pedir tu casa. Me dijo que solo íbamos a cenar. Cuando tu papá empezó a hablar, quería desaparecer. Pudiste haber dicho algo. Tengo 6 meses de embarazo de su nieto, respondió ella. No estoy precisamente en posición de oponerme a las dinámicas familiares. Buen punto, mira, dijo, lo entiendo. Entiendo por qué dijiste que no. Si alguien me pidiera que renunciara a mi hogar, yo también diría que no. Pero Andrew está entrando en pánico, piensa que va a ser un mal padre si no puede proveer una casa. Muchos buenos padres viven en departamentos, comenté. Yo lo sé, tú lo sabes, pero sus padres lo tienen convencido de que ya está fracasando. Eso es entre él y ellos, respondí. Lo sé, dijo ella mientras miraba mi sala. Este es un lugar realmente lindo, lo hiciste todo tú mismo. La mayor parte. Es impresionante, se puso de pie. Solo quería decir que lamento la emboscada en la cena, por todo esto, no está bien. Gracias, dije. Resolveremos algo, concluyó ella, sin tu casa. Se marchó. De hecho sentí un poco de lástima por ella. Parecía una persona decente, solo atrapada en medio de un drama familiar que existía mucho antes de que ella apareciera. Eso fue el martes. El miércoles por la mañana, me desperté y encontré el auto de mi papá estacionado al final de la entrada. Él no estaba dentro. Miré a mi alrededor, no lo vi, y luego noté que estaba parado en mi patio trasero, simplemente allí de pie mirando mi casa. Salí por la puerta trasera. ¿Qué estás haciendo? Se dio la vuelta. Descubrí lo que pagaste por este lugar, busqué los registros, felicidades, también busqué lo que vale ahora, te ha ido bien, gracias. Andrew nunca podría pagar esto, no al valor actual, sé que lo sabes y aún así no lo ayudas. No le voy a dar mi casa, eso es diferente, respondí. Caminó mirando el tejado, el revestimiento, mi jardín. Le pusiste mucho trabajo a este lugar, así es. Una lástima ver que todo eso se eche a perder. Algo en su tono hizo que se encendieran mis alarmas. ¿Qué se supone que significa eso? Solo digo, las casas necesitan mantenimiento, las cosas pasan, tuberías que revientan, techos con goteras, incendios eléctricos. Lo miré fijamente. Estás amenazando mi casa. No estoy amenazando nada, respondió. Solo digo que las cosas pasan, especialmente cuando la gente es cerca. Lárgate, dije, esta es mi propiedad, estás invadiendo, vete ahora. Nos quedamos allí parados durante un largo minuto. Luego negó con la cabeza y caminó de regreso a su auto. Lo vi alejarse e inmediatamente llamé a mi compañía de seguros y dupliqué la cobertura de mi casa. Llamé a una empresa de seguridad e instalé cámaras, en la puerta principal, en la trasera, en la entrada del auto, en todas partes. Me costó $800 un buen sistema, pero no me importó. Esa noche, recorrí mi casa y fotografié todo. Cada habitación, cada mueble, cada detalle, y lo subí todo a la nube. Si algo le pasaba a mi casa, quería tener documentación.
También llamé a mi amigo Kevin, que es policía, y le expliqué la situación. Dijo que si pasaba algo, lo llamara de inmediato. También sugirió que guardara registros de todas las comunicaciones con mi familia, así que comencé un archivo. El jueves estuvo tranquilo, el viernes también. Empecé a pensar que tal vez finalmente habían entendido el mensaje. Luego, el sábado por la mañana, recibí una llamada de Andrew. No un mensaje de texto, una llamada. La primera vez que realmente intentaba hablar conmigo desde la cena. Dejé que se fuera al buzón de voz y lo escuché más tarde. Se escuchaba destrozado. Dijo que entendía que yo estuviera enojado, que lo comprendía. Dijo que lo sentía por cómo se dieron las cosas, que su novia estaba llorando, sus padres lo estaban presionando y no sabía qué hacer. Dijo que tal vez podríamos resolver algo, que si podía devolverle la llamada, por favor. Lo borré. Sentí un poco de culpa, pero no la suficiente como para llamarlo de vuelta. El domingo, mamá llamó, no respondí. También dejó un mensaje de voz, pero no lo escuché. Lo que sea que tuviera que decir, no necesitaba oírlo. El lunes, recibí una carta certificada de un bufete de abogados. Se me cayó el estómago al verla. La abrí, era una carta solicitando una mediación con respecto a una disputa de propiedad familiar. Básicamente, habían contratado a un abogado para intentar obligarme a ir a una mediación familiar sobre la casa. La carta estaba llena de términos legales, pero el punto central era claro, querían que un mediador decidiera qué era lo justo para todos. Llamé a mi propio abogado, el tipo que utilicé cuando compré la casa, y le expliqué la situación. Se rió, lo cual me hizo sentir mejor. Pueden solicitar una mediación todo lo que quieran, dijo, tú no tienes que acceder a ella. Es tu casa, tu propiedad, tu decisión, a menos que reclamen algún interés legal en ella, lo cual no es el caso, no pueden hacer nada. Entonces, ¿solo la ignoro?, pregunté. Sí, o mejor aún, déjame enviarles una carta diciéndoles que se retiren. Podría costarte un par de cientos de dólares, pero dejará en claro que hablas en serio. Hazlo, respondí. Envió la carta esa tarde, firme pero educada. Esencialmente decía que yo no tenía interés en una mediación, que la propiedad era únicamente mía, y que cualquier acoso posterior se consideraría motivo para una orden de restricción. No supe nada durante 3 días. Luego, el jueves por la noche, mi timbre sonó a las 11 de la noche. Revisé la cámara. Era Andrew, parado en mi porche con un aspecto terrible. No abrí la puerta, solo hablé a través del intercomunicador de la cámara. ¿Qué quieres? Solo hablar, dijo, por favor. Son las 11 de la noche. Lo sé, lo siento, solo puedo entrar. No, miró a la cámara. No vengo a pelear, solo quiero hablar de hermano a hermano. Me quedé allí un minuto mirándolo a través de la pantalla de mi teléfono. Realmente se veía mal, como si no hubiera dormido en días. Tienes 5 minutos, dije, y abrí la puerta. Entró y se sentó en el borde de mi sillón como si tuviera miedo de ponerse cómodo. Yo me mantuve de pie. Bethany está entrando en pánico, dijo. Piensa que el bebé va a nacer y no tendremos dónde ponerlo. Tienen un departamento, respondí. Es de una habitación. Estamos adaptando la sala, pero no es lo que ella imaginaba. La vida rara vez lo es, comenté. Sé que me equivoqué, admitió. Sé que debía haber ahorrado más, planear mejor, pero no puedo regresar el tiempo y arreglar eso ahora. Intento descifrar qué hacer de aquí en adelante. Bien, dije. Eso es lo que hacen los adultos. Pensé que me ayudarías, dijo en voz baja. Te habría ayudado, respondí, si me hubieras pedido ayuda real. Pero no lo hiciste, me pediste mi casa. Mamá y papá dijeron, no me importa lo que dijeran, lo interrumpí. Esto es entre tú y yo, y tú fuiste a esa cena sabiendo lo que iban a pedir. Te sentaste allí y dejaste que me pidieran que entregara mi casa. No hablaste, no me defendiste, no dijiste que era demasiado, solo te quedaste sentado esperando que yo dijera que sí. No lo negó. Trabajé por esta casa, continué. Trabajé en 2 empleos, viví en departamentos horribles, conduje un auto que apenas funcionaba, ahorré cada dólar, y ¿sabes qué no hice? No le pedí a nadie que me diera nada, lo hice yo mismo porque eso es lo que se hace. No todos son como tú, dijo él. No, estuve de acuerdo, algunas personas quieren que les entreguen las cosas. Eso no es justo. ¿Justo? Realmente me reí. ¿Quieres hablar de lo que es justo? De acuerdo. Fue justo que mamá y papá pagaran tu universidad mientras yo trabajaba a tiempo completo para pagar la mía. Fue justo que recibieras un auto nuevo mientras yo conducía un sedán oxidado. Fue justo que vivieras en la casa de ellos sin pagar renta en 4 ocasiones diferentes mientras yo pagaba mi propio camino desde los 18 años. ¿Fue algo de eso justo? No respondió. Nunca me quejé de eso, continué. Nunca les pedí que equilibraran las cosas, solo acepté que así era y trabajó más duro. Pero ahora quieres mi casa y de repente la justicia importa. No sabía que te sentías de esa manera, dijo. Porque nunca preguntaste, respondí. Nunca tuviste que pensar en eso porque todo siempre se resolvía para ti. Mamá y papá siempre se aseguraron de ello. Pero esta vez no pueden darte lo que quieres porque no es de ellos para darlo, es mío. Se quedó callado por mucho tiempo. Luego dijo, ¿y si me lo ganara? ¿Y si te pagara por ella? El valor justo de mercado a lo largo del tiempo.
No, ni lo pienses. No lo necesito, dije. Esto no es cuestión de dinero. Esta casa no está a la venta, ni para ti, ni para nadie. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó, y realmente se escuchaba perdido. Lo que hace todo el mundo, respondí. Encuentra un lugar que puedas pagar, firma un contrato de arrendamiento, u obtén una hipoteca. Haz que funcione. Sé padre en el espacio que tengas, deja de esperar que alguien te entregue la situación perfecta. Bethany estará bien, las mujeres tienen bebés en situaciones mucho peores que un departamento de una habitación. Ustedes lo resolverán, pero lo resolverán sin mi casa. Se puso de pie. ¿Realmente no vas a ceder en esto? ¿No? Mamá y papá tienen razón sobre ti, dijo. Eres egoísta. Si cuidar de mí mismo es ser egoísta, entonces sí, lo soy, respondí. Mejor que ser un atenido. Se marchó. No azotó la puerta ni hizo nada dramático, solo se fue. Cerré la puerta con llave, revisé todas las cámaras y me fui a la cama. A la mañana siguiente me desperté con 12 llamadas perdidas de mamá, y mensajes acusándome de cruel. Por la tarde papá fue a tocar mi puerta 10 minutos y al no responder me texteó. Esto no ha terminado. Bloqueé todos sus números. Si querían algo, que enviaran una carta. Las siguientes semanas estuvieron tranquilas hasta que el registrador del condado me notificó que mi padre había solicitado copias de la escritura de mi propiedad. Mi abogado envió una carta severa amenazando con cargos de acoso y acciones criminales por intento de transferencia fraudulenta. Las solicitudes se detuvieron. Días después encontré a mi madre sentada en su auto mirando mi casa durante 2 horas, entré al garaje sin saludarla y eventualmente se fue. Cuando Andrew se mudó a un condominio, mamá mandó fotos al grupo familiar diciendo, el nuevo hogar de Andrew, muy orgullosa de él por hacer esto por su cuenta. Silencié el chat. Cuando nació la bebé felicité en el grupo y me salí. Mom me envió un mensaje una semana después de eso diciendo que debía ir a conocer a mi sobrina, que la familia era importante y que era hora de superar todo. Decía que tendrían una pequeña reunión ese domingo para la familia cercana a las 2 de la tarde y que debería ir. No respondí. El domingo a las 2 de la tarde estaba en la tienda de mejoras para el hogar comprando suministros para la renovación de mi baño. Vi las llamadas perdidas más tarde, no escuché los mensajes de voz. Un mes después de eso, me encontré a Andrew en el supermercado. Literalmente casi choco con él en la sección de frutas y verduras. Llevaba al bebé en uno de esos portabebés sujetos a su pecho. Ella era pequeña, estaba dormida y llevaba un gorro rosa. Nos miramos fijamente por un segundo. Hola, dijo. Hola. Silencio incómodo. Él cambió de postura, el bebé hacía pequeños ruidos al dormir. Es linda, dije, porque parecía lo que debía decir. Gracias, acomodó el portabebés. Mira, sé que las cosas están extrañas, pero tengo que irme, dije, no lo dejé terminar. Tomé las manzanas que necesitaba y caminé hacia una sección diferente de la tienda. Lo escuché decir mi nombre una vez, seguí caminando, terminé mis compras y fui a casa. No volví a pensar en ello. 2 semanas después, Bethany apareció en mi puerta, sola esta vez, sin el bebé. La vi en la cámara, la reconocí y casi no respondo, pero algo me hizo abrir la puerta. Sin embargo no la invité a pasar, solo me quedé en el umbral. ¿Qué quieres?, pregunté. 5 minutos, dijo ella. Eso es todo. Miré mi reloj. El temporizador comienza ahora. Andrew está miserable, comenzó. Sabe que se equivocó, sabe que sus padres se equivocaron, quiere disculparse, pero no sabe cómo. No es mi problema, lo entiendo, dijo ella. Entiendo por qué terminaste con ellos, con todo esto, pero el bebé, tu sobrina, ella no hizo nada malo. Nunca dije que lo hubiera hecho. Va a crecer sin conocer a su tío. Eso es triste, muchos niños crecen sin conocer a sus parientes, respondí. Sobrevivirá. Si cedo ahora, la usarán a ella como chantaje la próxima vez. No, gracias. Eso es bastante frío. Eso es bastante inteligente, corregí. Aprendí hace mucho tiempo que mi familia tomará lo que sea que les dé y pedirá más, así que no les voy a dar nada. Asintió lentamente. Está bien, lo intenté. Así fue, se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Por lo que vale, creo que tienes razón en todo esto. Lo que te pidieron que hicieras fue una locura. Yo también habría dicho que no. Gracias, dije. Pero Andrew es un buen padre, y ese condominio está bien. La bebé está feliz. Estamos haciendo que funcione. Qué bueno, respondí, y lo decía en serio, me alegro de que haya salido bien. Se marchó.